pecó. ¿Ok? Y yo creo que esta cita deja clara que le era imposible pecar. No solo por estas citas que voy a decir, sino también porque Jesús no solo era un hombre, sino también que era Dios. En 1 Pedro capítulo 2, verso 22 dice, quien no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Aquí Pedro reafirma que Jesús vivió una vida sin pecado. Claro, los que aún creen que Jesús podía haber pecado, dirán que la Biblia dice que no pecó, pero no era que no tenía la capacidad de hacerlo. El problema es que estos textos tenemos que verlo desde la perspectiva, no solo que Jesús como hombre era un hombre santo, sino que Jesús también era Dios, era una sola y única persona con dos naturalezas. Por lo tanto, estas citas no solo se refieren, a mi modo de entender, de que Jesús no cometió un pecado como tal, sino también se refieren específicamente a su santidad, que él no tenía la debilidad de un hombre. ¿Ok? Por ejemplo, específicamente Hebreos 4:15, cuando dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ok, es decir, él fue tentado, pero sin pecado. Entonces, él entiende lo que es ser un ser humano, pero sin la maldad y la concupiscencia que conlleva ser un ser humano caído como estamos nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, y esto es referencia a lo hizo pecado, no es lo hizo transgresor de la ley, sino que simplemente lo hizo humano, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En esta cita, Pablo está señalando claramente que Jesús era sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, vuelvo y repito, no es que se hizo transgresor de la ley. No voy a hacer que algunos ahí por ahí tuerzan la escritura. En Juan 14:30 declara claramente, no hablaré mucho más a vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Es decir, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás peca desde el principio y por lo tanto no tiene nada de él. Es decir, no hay ningún tipo de relación entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. En 1 Juan capítulo 3, verso 5 dice claramente, y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Entonces Juan es un poco más específico y no solo se va a lo que se va Pablo, que es más bien a lo que no cometió pecado, sino que Juan dice y no hay pecado en él. Bueno, esto también podrían ser citas debatibles, ¿verdad? Pero a mi modo de entender es un terreno mucho más seguro y una hermenéutica y una exégesis mucho más segura y cauta y temerosa, discernir que estos textos dejan claramente que no solo Jesús no cometió pecado, sino que tampoco él podía hacerlo, porque él no solo era un hombre santo, justo, ¿verdad? Sino que también era Dios sobre todas las cosas. Hay que partir siempre de esa meta. Es importante recordar que Jesús es tanto plenamente hombre como plenamente divino. Esta es una doctrina central del cristianismo evangélico, conocido como la encarnación o también la unión hipostática. Esta dualidad de naturaleza no la podemos ver como una dualidad de personas, ¿ok? Porque hay una sola persona y dos naturalezas, pero nos explica claramente cómo no podemos ver a Jesús como un simple ser humano como somos nosotros. Hubieron grandes seres humanos en la Biblia. Job, la escritura dice que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre santo, era un hombre justo. Inclusive Dios le llama perfecto, claro, en cuanto a su humanidad, no en cuanto a la perfección de Dios. Pero Job era un simple hombre. En el caso de Jesús, no solo era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, sino que también, además de eso y por encima de eso y de manera especial y de manera esencial, era Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué significa
cuando la Biblia dice que Jesús fue tentado. Y este es un punto clave para discernir este problema, que la gente en internet no sabe, que son problemas que se debaten en las más altas esferas teológicas. ¿Cómo fue Jesús tentado? Esto es un dilema. ¿Por qué razón? Porque hay varias posturas. Por ejemplo, Charles Hodge decía que para que alguien sea tentado, tiene que estar inclinado a ese algo. Por ejemplo, no sé, él decía, si no te gusta el chocolate, ¿cómo te van a tentar a comer chocolate? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, de esta forma, él deducía de que Jesús en realidad podía ser inclinado al mal y fue tentado en relación también a a todo lo que somos tentados nosotros. Pero literalmente él no lo hizo. Ahora, yo no creo que, vamos a decir, que la interpretación de Hodge sea correcta, porque aunque la Escritura sí deja claro que Jesús fue tentado en todo, ¿a qué se refiere en todo? Bueno, la Biblia narra la historia de Cristo, de manera especial en lo que es el ministerio público. Y vemos qué fue todo lo que él aconteció en su ministerio público. ¿Y a qué se refieren los escritores de la Biblia a ser tentado en todo? ¿Cómo estaba la primera iglesia? La primera iglesia estaba perseguida. La primera iglesia era asesinada. La primera iglesia era victimizada. La primera iglesia era martirizada, era golpeada, era despreciada. Ok, entonces los escritores bíblicos estaban tratando de hacer ver al cristianismo que Jesús entendía por todo lo que nosotros estábamos pasando, o más bien por todo lo que ellos estaban pasando. Hay un contexto histórico ahí, y la iglesia en ese momento no se debatía con problemas, no sé, con leer revisticas malas o mirar videos malos en internet. La iglesia en aquel tiempo se debatía con el problema de que eran perseguidos y que eran matados, y eso ocasionaba en ellos temores, debilidades, tristezas, muchísimo. Imagínense que un padre de familia agarrara y mataran a todos los hijos, la esposa, o que la esposa la dejaran viuda porque el esposo era cristiano y se lo echaran a los leones. Bueno, ¿cómo quedaba esa vida? Esa vida quedaba destrozada. Y lo que los escritores bíblicos están tratando de hacer ver, que Jesús se compadece de esos miedos que ellos tenían, porque él pasó por esos temores. Como por ejemplo en el huerto de Getsemaní. Padre, pasa de mí esta copa. Ahora es que él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces él como hombre estaba temiendo, ¿verdad? En su variedad estaba temiendo. Pero él de ninguna forma dejó ver que había inclinación por no hacer lo que el Padre quería que él hiciese, sino que él dijo, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿en qué fue tentado él? Él fue tentado en cuanto a las debilidades biológicas, el hambre, la fatiga. Lo vemos que el diablo lo tienta en Mateo capítulo 4 por la comida, es decir, comer el pan. Todas estas cosas que son humanas. Lo mismo que pasó en el huerto de Getsemaní, que el Señor envió ángeles a fortalecerlo. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ningún ser humano le gusta padecer por lo que él iba a padecer. De manera especial porque él sabía todo lo que iba a padecer. A nosotros no nos gusta morir, pero no sabemos de qué forma vamos a morir. Pero si de pronto yo sé que a mí me va a agarrar un grupo de extremistas, alguna religión rara y extraña, y me van a hacer todo lo que le hicieron a Jesús, bueno, literalmente yo viviera con un miedo espantoso. Entonces, él sabía todo lo que le iba a acontecer. Nuestro desconocimiento del futuro hace que nosotros no vivamos con miedo, pero créanme, no nos gustaría saber el día que vamos a morir ni de la forma que lo vamos a hacer, a no ser que sea de la forma más pacífica y mejor, vamos a decir así, de todo. ¿Ok? Entonces, en Mateo capítulo 4, del 1 al 4, vemos a Jesús siendo tentado. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Tenía hambre. Y por eso el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en el pan. ¿Por qué razón? Porque sabía que Jesús tenía hambre. Y el hambre de Jesús no era el hambre que tú y yo tenemos.
El hambre de Jesús era el hambre de querer estar vivo, porque hacía 40 días que no comía. Y eso es importante ponerlo en contexto. Jesús tuvo hambre desde el primer día que dejó de comer. Bueno, yo he ayunado, por supuesto, ni remotamente 40 días. Pero ya desde el primer día, el cerebro tuyo te está diciendo, hey, quiero comida. Ok, entonces el diablo no vino a tentarlo el primer día. El diablo esperó los 40 días. Por lo tanto, el hambre que tenía Jesús no era el hambre de que, ay, tengo deseos de comerme unas pupusas ahora bien, con bastante queso, unos tacos al pastor o no sé, o una pizza napolitana. El hambre que Jesús tenía era el hambre de supervivencia. Vaya que estaba como, no sé, imagínense, necesitaba, era comía o moría. ¿Ok? Entonces, en ese momento el diablo dijo, bueno, esta es la hora. Porque si ahora él no cae, entonces es imposible que caiga. Y por eso vemos que a partir de ese momento el diablo lo dejó, porque el diablo se dio cuenta de que era imposible que Jesús pecara. Y la mayor prueba fue eso, que ni aún luego de 40 días sin comer, ni aún así existió en Jesús ni siquiera el instinto de convertir aquellas piedras en pan. Él no se preguntó. Simplemente le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido yo o cualquiera de ustedes? Aunque no hubiésemos pecado, suponiendo que no lo hubiésemos hecho, si hubiese existido una lucha interna en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos la capacidad de pecar. Es decir, nosotros sí tenemos la concupiscencia y nosotros sí estamos atraídos al mal. Entonces iba a haber una lucha, Señor, danos fuerza, Señor, reprende al diablo, vete, Satanás, vete. Ok, le agarramos las piedras, pero no para convertirlas en pan, sino para lanzárselas. Pero Jesús no hizo eso. Por lo tanto, ni siquiera habiendo pasado un ayuno de 40 días, ni siquiera su cuerpo estando completamente desgastado y su alma y su espíritu queriendo comer, pues un deseo total para poder proseguir con vida, ni aún así Jesús tuvo inclinación para pecar. Por lo tanto, por eso es que yo creo fervientemente de que de ninguna forma Jesús podía haber pecado. Ahora, vamos a pasar a los grandes teólogos que sí creían que Jesús podía haber pecado. Y por eso hace 6, 7 años atrás, y ya mostré el video, ¿verdad? Y de hace un montón de años, yo retratándome, y ese es el más nuevo. Ese es el más nuevo, porque antes lo habían subido hace como 5 años, me lo agarraron los católicos y lo subieron. Cuando yo ni siquiera creía en eso, y yo hice un video retratándome. Pero después, hace como 3 años, un pseudo evangélico encontró el video por ahí. Uno, por bendición de Dios, ¿verdad? Es una figura pública, así que cualquier cosa que uno diga, pues ya saben, se va a aprovechar el diablo para hacer cualquiera de estas cosas. Ahora, ¿por qué le quiero explicar esto a la iglesia? Porque algunos han dado opiniones como si en el cristianismo evangélico no existiese esta creencia. Y esto es por falta de estudios teológicos. En el cristianismo evangélico existe esta creencia. Ahora yo se los voy a mostrar aquí a ustedes, simplemente para que ustedes se capaciten, ¿verdad? Y para que ustedes aprendan también y para que simplemente no estén simplemente ciegos. Ok, creemos que Jesús no podía pecar, bien, pero tenemos que saber qué cree el cristianismo evangélico, qué creen todas las ramas del cristianismo evangélico respecto a esto, para que en verdad nuestra posición no sea porque simplemente nosotros creemos que todos los evangélicos creen eso y punto. No es así. Vamos a ver. ¿Quién de ustedes ha leído los libros de R.C. Sproul? ¿O quién de ustedes cree que R.C. Sproul fue un gran teólogo? Yo creo que fue
un grandísimo teólogo. A pesar de ser de línea calvinista, yo creo que R.C. Sproul fue un grandísimo teólogo. Es más, muchos de los canales calvinistas que hay por ahí basan sus videos y sus enseñanzas prácticamente en lo que creyó R.C. Sproul. ¿Pero qué creía R.C. Sproul sobre esto? Vamos a ponérselo aquí en pantalla. Ahora, me gustaría saber si los que pegaron un grito del cielo le llamarían hereje o blasfemo a R.C. Sproul. Y ese es el problema que hay. Y uno tiene que primero estar uno informado. Ok, esta es la página oficial de él. Esta es la página oficial de él. Ok. Ok. Bien. Dice. Pues Jesús, bueno, a ver, se las leo. Voy a tratar de leer se va a tratar de traducir al español, pero ahí los que sepan en inglés, lo que sepa inglés, pues la pueden leer. ¿Ve Jesús haber pecado? Sí y no. A ver, yo se las voy a traducir en el traductor, un momentico, y se las voy a poner traducida. Ok, un momento. Ok. Bien. Aquí está en español, traducida por Google. Pregúntale a Arsi. ¿Jesús pudo haber pecado? ¿Qué dice ahí? Ok, escuchen. Sí y no. Repito, ¿qué dice R.C. Sproul? Jesús pudo haber pecado, sí y no. La forma en que respondamos depende totalmente de cómo estemos usando la palabra podría. Agustín, San Agustín, eso es para los católicos, exploró bien el tema. Y tanto Lutero como Edward, Jonathan Edward, lo siguieron al distinguir dos tipos de habilidades. Podríamos decir que Jesús tenía la libertad de pecar, pero no tenía la capacidad de hacerlo, o alternativamente, que tenía la capacidad, pero no la libertad. La libertad o el sí de la respuesta se reduce a esto. No habría ninguna fuerza externa que impidiera que Jesús pecara. No es como si hubiera tratado de convertir una piedra en pan durante su tentación que sus labios no cooperaran. Hay situaciones en las que fuerzas externas nos quitan nuestras opciones. Cuando me arrestaron frente a un centro de abortos en 1989, la policía me sujetó con esposas, me pasó un hacha por debajo de las axilas, me levantó los dos extremos y me arrastró hasta un autobús que esperaba. No había opción donde donde pudiera quedarme frente a la puerta del molino. El no o la incapacidad de Jesús para pecar no es un freno externo, sino interno. La razón por la que Jesús no pudo haber pecado desde esta perspectiva es que no quería hacerlo. Pongamos nota en esto. La razón de que Jesús no pudo haber pecado es porque no quería hacerlo. Jesús era sin pecado, completamente justo. Su único y último deseo era hacer la voluntad de su Padre. Dado ese deseo inquebrantable e inmutable, no hay manera de que él hubiera o pudiera haber escogido el pecado. Ahora, noten que es por un deseo, es decir, él decidía no hacerlo. Algunos han argumentado que la naturaleza de la encarnación excluye, y eso es lo que, ¿verdad? Yo creo ahora que excluye la posibilidad completamente de que él peque. Dice, algunos han argumentado que la naturaleza de la encarnación, como él era verdadero Dios y verdadero hombre, excluye la posibilidad de que él peque. Otros han argumentado que las promesas, el plan de Dios, excluiría la posibilidad de que él pecara. Aumentaría en primera instancia que si bien la encarnación es de vital importancia como doctrina, no fuerza el asunto de una forma u otra. El Padre y el Espíritu pueden y no pueden pecar de la misma manera. Es decir, no hay poder por encima de ellos que los obligue a no pecar,
pero hay una completa falta de deseo de pecar dentro de ellos. Sin embargo, lo mismo es cierto de los santos en el cielo, lo que significa que el principio se aplica a la deidad, a la humanidad ya en Jesús en su encarnación. De la certeza de la promesa de Dios, ciertamente están seguros y estaba seguro de que Jesús cumplirá su llamado, pero la certeza de la promesa no es el medio por el cual Jesús se mantuvo alejado del pecado, más bien es su naturaleza pura y sin pecado. Es decir, la deidad, es decir, él tenía la capacidad, pero no quería hacerlo. Vamos a otro artículo del que está mucho más crudo, digamos, de esto. Ok, se los voy a traducir, se los voy a poner en inglés, pero se los voy a traducir. Se los voy a, ok, se los voy a traducir aquí, se los voy a poner. Ok. Esto lo publicó el 27 de enero del 2012. ¿Podría Jesús haber pecado? Hace Sproul. Los mejores teólogos, y eso es algo que los evangélicos tienen que saber, y antes de dar opiniones, deben de pues nutrirse y estudiar. Los mejores teólogos pasados y presentes se han dividido sobre la cuestión. Cualquiera aquí en el internet de los que me han criticado sin razón, porque ya yo no creo eso, y lo he dejado claro, se han rasgado las vestiduras eso ha sido tremendo. Pero el problema es que muchos de los teólogos que ellos estudian y que los tienen como grandes hombres de Dios, todavía creen eso, o creían eso durante vida. Dice, los mejores teólogos pasados y presentes se han dividido sobre la cuestión de que si Jesús pudo haber pecado. Yo creo que ya que Jesús era completo humano, le era posible pecar. Ok. Ok. Ahí está. No tenía claro, yo no creo eso. Pero estamos hablando de R.C. Sproul. Yo dudo mucho que la gente a la ligera llame a R.C. Sproul hereje o cualquier cosa como eso. Dice, obviamente la naturaleza divina no puede pecar, pero si la naturaleza divina de Cristo le impidió pecar, ¿en qué sentido obedeció la ley de Dios como el segundo Adán? En su nacimiento, la naturaleza humana de Jesús era exactamente igual a la de Adán antes de la caída. Claro, Adán antes de la caída tenía la posibilidad de pecar, porque por eso cayó. Si Adán no hubiese tenido la posibilidad de pecar, le era imposible haber pecado. Dice, en su nacimiento, la naturaleza humana de Jesús era exactamente igual a la de Adán antes de la caída. Con respecto a sus capacidades morales, Jesús tenía lo que Agustín llamó posse peccare y posse non peccare. Es decir, la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Esto lo dijo Agustín. Eso es para los católicos que tampoco saben y que se ponen a hablar sin saber. ¿Ok? Es decir, la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. Adán pecó, Jesús no lo hizo. Satanás hizo todo lo que estuvo a su alcance para corromper a Jesús y tentarlo a pecar. Esto habría sido un ejercicio inútil si hubiera estado tratando de tentar a una persona divina a pecar. Satanás no estaba tratando de hacer que Dios pecara. Él estaba tratando de hacer que la naturaleza humana de Cristo pecara para que él no estuviera calificado para ser el Salvador. ¿Ok? Esto es una cita. Creo que está mal creer que la naturaleza divina de Cristo hizo imposible que su naturaleza humana pecara. Así es, pro. Mientras Jesús no tuviera deseos de pecar, no pecaría. Puedo estar equivocado, pero creo que está mal creer que la naturaleza divina de Cristo hizo imposible que su naturaleza humana pecara. Ok, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Quiero que ese asunto quede completamente aclarado. Punto número uno. Yo no creo que Jesús podía haber pecado, pero hace
6, 7 años atrás, sí lo creía, como lo creyó Charles Hodge, como lo creyó R.C. Sproul. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo creía, verdad, que él no pecó por su naturaleza divina, como también lo creen muchos teólogos? Pero en su naturaleza humana, yo creía que él era igual a Adán. Y Adán podía ser inclinado al mal, porque de hecho Eva lo inclinó al mal. Y Eva podía ser inclinada al mal, porque de hecho Satanás la inclinó al mal, aunque ellos todavía no estaban caídos. Ahora, hace muchos años atrás, yo me retracté de eso y hace muchos años atrás, yo no creo eso. Eso es, quiero que quede, bien claro. Todos estos asuntos pueden leer, bueno, le pudiera dar la cita, pero mi interés no es que ustedes conozcan lo que ya yo no creo. Mi interés es que ustedes conozcan lo que yo sí creo. Y lo que yo sí creo es que Jesús le era imposible pecar. No solo que él tenía el deseo de no hacerlo, sino que él no podía hacerlo. ¿Ok? ¿Por qué razón? Por su atributo divino inmutable de la santidad. Yo creo que Dios no puede pecar no solo porque él no desea hacerlo, sino porque el atributo de la santidad no puede ser contradecido. Es decir, sus atributos no pueden contradecirse o no pueden contraponerse. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó clarísimo eso? Espero que sí haya quedado claro. ¿Cuál es mi postura? La dejo clarísimo. Jesús no podía pecar y nunca pecó. Cualquier comentario que vean en la internet diciendo lo contrario es falso. Porque eso, yo hice un video de ese, creo que fue en enero 2016, fue que hice el video, porque en aquel tiempo todavía yo creía como Charles Hodge, yo creía como R.C. Sproul, y yo creía como muchísimos grandes teólogos del cristianismo evangélico. Pero hace años que yo no creo eso. Hace años que yo creo y enseño de que Jesús no podía pecar y por supuesto que tampoco lo hizo. Ok, entonces, cualquier pregunta que me quieran hacer en el chat respecto a esto. Ustedes saben cómo son los católicos, son hijos del diablo. Ellos saben muy bien, porque inclusive les he mostrado mis retractaciones. Ellos saben muy bien, inclusive el propio Agustín creía esto también. El propio San Agustín de los católicos creía esto también. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta que quieran hacerme en el chat, que me la pregunten abiertamente y yo se las respondo. Y eso ni hablar, ¿verdad? Que los evangélicos saben muy bien que yo no creo nada de eso. Dice de Bandere, desde que lo sigo nunca hacía eso, por eso me parecía extraño. Claro que sí. Pero todo el mundo sabe que yo no creo eso. Lo que pasa es que se aprovechan indebidamente y sin temor ninguno. Ustedes conocen cómo son los católicos. Católico, ya saben, es carne nada más. Ahí no hay espíritu ninguno. Ahí no hay espíritu ninguno. Todos ellos saben que yo no creo eso, Catocho Lizondo. Lo sabe Mónico, lo saben todos. Todos lo saben. Todos lo saben. Simplemente esas personas no tienen ninguna ápice de honestidad y ninguna ápice de modestia y ninguna ápice de verdad. Ninguna, ni la más mínima.
Absolutamente ni la más mínima. Pero no es... ¿Cuántos videos mentirosos me han hecho a mí? Ustedes ni se imaginan. Ustedes ni se imaginan. Incluso, ni siquiera con todos los comentarios que hubo en internet, yo no me decidía a hacer este video, porque a mí no me gusta defenderme. Ustedes saben por qué hago esto, por los débiles de la fe. Esos niños fluctuantes que le dicen una cosa, ay, el pastor Gutiérrez cree eso, ay, hereje, me rompo las vestiduras. Ok, pero ahora si yo les digo, ya no me vuelvan a leer más Arcis Sproul, o Charles Hodge, o cualquiera de esos grandes teólogos, no, ¿me entiende? Entonces, a causa de esos niñitos fluctuantes que ni siquiera vienen y le preguntan a uno, pastor, ¿en realidad usted cree eso? Explíquenos. No, simplemente ellos se rasgan la vestidura, se ponen a hablar de lo que pica el pollo, como dicen en mi país. Ok, lo que pica el pollo, como dicen en mi país, se pone a buscar problemas y controversias en la internet. Ok, y hablar lo que no tienen que hablar y lo que no tienen ningún derecho para hablar, sabiendo que están mancillando la vida de alguien, que están literalmente mintiendo, ok, porque saben que ese alguien ya no cree eso. Ahora, por favor, si van a criticar algo, si van a criticar una postura, por favor, estudien